Con ustedes. Descenso del dios demonio capítulo 171, el clan marcial del dios de las 6 espadas, 4, Chun Gyo-un se acarició la barbilla ante la pregunta. Había adquirido una comprensión del universo y del espacio más allá de la madre naturaleza, pero no creía haber alcanzado ningún estado en particular. Darse cuenta plenamente del universo no era diferente de tener una comprensión de todas las cosas. Bueno, el anciano le dijo a Chun Gyo-un. Hay un dicho que dice que cuando llegas más alto y vas más allá de la naturaleza, dándote cuenta del vacío de arriba, uno se librará. Parece que has alcanzado el nivel de maestro del vacío. Emperadores y los 5 monarcas que describía la naturaleza de todo. Vacío. La palabra vacío significaba vacío, y Chun Gyo-un, que se dio cuenta de parte de la verdad del universo, pensó que la palabra encajaba con su nivel actual de comprensión. Maestro del vacío, suena bien. Aunque el nombre fue dado por el anciano que era su enemigo, definitivamente era el más apropiado. El anciano le dijo que si entendía claramente todo el universo y manejaba libremente todo en el futuro, el estado de sabiduría sería apropiado. De ninguna manera, está más allá del nivel de maestro celestial. Jeun Seong-jong, que estaba justo allí viendo cómo se desarrollaba la escena, se sorprendió. Solo alcanzar el legendario nivel de maestro celestial era raro en toda la historia de Murim, pero el cruce de esa etapa acababa de ser reconocido. ¿Cómo puede ser esto? Jeun Seong-jong estaba nervioso al darse cuenta. Mirando al anciano, vio que no tenía voluntad para luchar. Ahora importa cuánto peleemos, si el oponente es tan fuerte, entonces, sus esfuerzos no tendrían sentido debido a la clara diferencia entre sus habilidades. El anciano dijo, ¿por qué no usaste la espada que usaste contra él? No entendió la decisión de Chun Gyo-un. Por la gran diferencia de habilidades, podría haber sido capaz de someter al anciano con esa espada feroz en lugar de la espada espacial. Chun Gyo-un sonrió y dijo. No eres inmortal, así que no hay necesidad de usarlo. Ante las palabras de Chun Gyo-un, las arrugas del anciano se profundizaron. Ya veo, ¿te has dado cuenta cómo no iba a hacerlo? Si hubieras tomado el poder espiritual de las 5 bestias espirituales, serías completamente inmortal. Tu fracaso para detener el envejecimiento lo prueba. Chun Gyo-un absorbió todos los núcleos de las 5 bestias espirituales para lograr la inmortalidad, lo que significa que nunca envejecería ni moriría. Sin embargo, aunque el anciano tenía la energía de las 5 bestias espirituales, todavía mostraba signos de envejecimiento. La razón era simple. No era inmortal. Sí tienes razón. Tomé su sangre y no los núcleos. Las 5 bestias espirituales tenían tanto sangre como núcleos, y aquellos que bebieran la sangre obtendrían un gran poder y regeneración. Sin embargo, no absorbí la energía de inmediato y no pude evitar envejecer. Sin embargo, gracias a la sangre, pudo vivir durante bastante tiempo. Chun Gyo-un chasqueó la lengua. Así que esto es por lo que has pasado. No importa cuánta sangre se haya tomado, 1000 años todavía era mucho tiempo para vivir. La energía en la sangre debe haber perdido su potencia con el paso de los años. Los 3 subordinados de Chun Gyo-un también habían tomado la sangre, pero como habían hibernado en el hielo como un bong, los efectos de la sangre no podían garantizarse. Chun Gyo-un preguntó. ¿No podrías haber tomado el núcleo? A eso, el anciano respondió. Me dijeron que te habías estado escondiendo durante mucho tiempo, pero supongo que tampoco conoces los asuntos mundanos, dios demonio. ¿Qué? Las bestias espirituales desaparecieron hace mucho tiempo. ¿Las bestias espirituales desaparecieron?
Esto sorprendió a Chun Yeon. Dado que Black Atenea tenía la sangre de Imoji, pensó que las bestias espirituales todavía existían. Traté de salvarlos. El poder de la sangre no fue suficiente para sobrevivir, por lo que el anciano buscó a las bestias espirituales. Había demasiados enemigos, gracias a ti. Durante los últimos cientos de años, incluso reformar el clan fue difícil porque la alianza de la Orden del Demonio Celestial con la familia imperial y las fuerzas de la justicia llevó a todas estas fuerzas a intentar matar a cualquier persona afiliada al clan marcial del dios de la espada. Tuvo que tomarse mucho tiempo para volver a formar el clan. Las bestias espirituales son seres nacidos con la energía de la madre naturaleza. ¿Le pasó algo a este mundo? Sí. En algún momento, el número de humanos aumentó y la población siguió creciendo, afectando negativamente el entorno natural. La destrucción de los bosques, el agotamiento de los recursos naturales y la rápida contaminación del aire que conduce a la destrucción de la capa de ozono dispersaron la energía pura y limpia de la naturaleza. Así que esa es la razón. Chun Yeon había adivinado vagamente esto a partir de la información moderna que obtuvo de Nano, pero no había pensado en los efectos sobre el nacimiento de las bestias espirituales. Pero, si lo pensaba, era extraño que las personas de esta época no supieran sobre las bestias espirituales, lo que demuestra que eran seres del pasado. Ahora entendía por qué no había ninguna mención de las bestias espirituales en Internet. Esto fue inútil. El anciano se acercó a Chun Yeon con una cara decepcionada y señaló su propio cuello. Nunca podré llegar a tu estado. Mátame. Los ojos de Chun Yeon se iluminaron cuando el hombre admitió su derrota y pidió la muerte. A pesar de tener odio durante 1000 años, era extraño cómo se rindió tan fácilmente. Te rendiste demasiado rápido. Es para evitar el derramamiento de sangre. ¿Derramamiento de sangre? Parece que tus hombres son más fuertes de lo que pensaba. Supuse que solo tendría que tratar contigo. Il-yeon había alcanzado el nivel de maestro celestial, por lo que sintió la energía a su alrededor, lo que le permitió sentir que ninguno de los 6 maestros marciales había ingresado al sitio. Te ruego que les perdones la vida. Il-yeon. Ante esas palabras, Jeon Seong-jong gritó. Nunca soñó que el anciano se sacrificaría por los demás. ¿Crees que los perdonaré? Chun Yeon preguntó con voz fría. Él nunca perdonó a la gente. La primera vez que lo hizo fue cuando detuvo la espada espacial para evitar que el cuerpo del anciano se convirtiera en cenizas. Sé todo sobre ti, dios demonio. Sigues hablando como si me conocieras muy bien. ¿Quién eres? Le pidió a Nano que buscara, pero no pudo encontrar un nombre para el hombre. Kul, parece que todavía no eres perfecto. Soy Wang Eol. Una vez, hace mucho tiempo, traté contigo y logré escapar debido a las palabras de mi líder. Wang Eol. Era un nombre que no recordaba. Il-yeon frunció el ceño a Chun Yeon, quien inclinó. Parece que ni siquiera puedes recordar mi nombre. Recuerdo a todas las personas con las que he tratado. ¿Recuerdas al que tenía vendajes por todas partes y se quedó con el dios de la espada hasta el final? Los ojos de Chun Yeon revolotearon. Eso era todo lo que necesitaba. ¿Cómo podría no recordar a ese hombre? El hombre de las vendas protegió al dios de la espada a un lado hasta el final. Tú, estabas muerto. En la memoria de Chun Yeon, el hombre había muerto cuando el destello celestial atravesó su corazón. Yo no morí. Apenas estaba conteniendo la respiración. El anciano, Il-yeon, no, Wang Eol, estaba al borde de la muerte hasta que alguien vino y le dio la sangre de una bestia espiritual.
En el momento antes de la muerte, tomé la sangre de una bestia espiritual. Ah. Se sabía que aquellos que tomaban la sangre de una bestia espiritual tenían una regeneración extraordinaria. Chun Gyo-won no lo notó porque el cuerpo de Hwang Eol estaba cubierto con vendajes que impedían que Chun Gyo-won sintiera sus fluctuaciones de energía. Si Chun Gyo-won lo hubiera notado, lo habría quemado en ese momento. Entonces, Chun Gyo-won recordó algo. Entonces, podría haber otros con energía espiritual. Si lo pensaba, incluso el dios de la espada tenía los núcleos de las bestias espirituales y era inmortal. Naturalmente, habría dado la sangre a sus hombres. Ante la pregunta de Chun Gyo-won, Hwang Eol tenía una expresión amarga. Yo, soy el último. ¿Cómo puedo creer eso? Podrían estar escondidos, esperando el momento adecuado. Por supuesto, podría encontrarlos si leyera los recuerdos del hombre. Hay un total de 4 personas a las que dotó de energía espiritual. ¿4 personas? Mataste a uno de ellos, Gulwon, con tus propias manos. ¿No te acuerdas? Gulwon. Hwang Eol suspiró. En ese momento, Chun Gyo-won no había matado solo a 1 o 2. El número era de más de 1000 personas. Tenía el espíritu del Kylin de llama. Ah. Al escuchar eso, Chun Gyo-won asintió con la cabeza. Tan pronto como alcanzó el estado de maestro celestial, la primera persona que mató fue un hombre pelirrojo con llamas. Tiene que ser él. Ahora, todavía quedaban otros 3. Hwang Eol se mordió el labio. El destino es algo que nunca resolveremos. Solo nos aferrábamos a esta dura vida para vengarnos de ti cuando desapareciste. No había ninguna ira dirigida a Chun Gyo-won, por lo que Chun Gyo-won preguntó. ¿Eres realmente el único vivo? Aunque no estamos en buenos términos, han pasado más de 1000 años. Cuando dije que daría mi vida, ¿por qué tendría que engañarte? Hwang Eol parecía triste y, al mirarlo a los ojos, Chun Gyo-won supo que el hombre no estaba mintiendo. Hwang Eol Man habló de nuevo, soy el último. Por favor, acaba con mi vida. Chun Gyo-won se acarició la barbilla. Esta era la primera vez desde que se convirtieron en enemigos en el pasado que una persona así estaba siendo amable. Eres muy gracioso. Chun Gyo-won se subió la manga derecha y extendió la mano. Cha. La muñequera cambió a la espada del demonio celestial. Espada del demonio celestial. Hwang Eol la recordó del pasado. La espada que no había visto en mucho tiempo. El enemigo al que quería matar durante tanto tiempo estaba afilando su espada para matarlo, pero ver la espada en realidad lo hizo feliz. Es como si fuéramos amigos en malos términos, jeje. Hwang Eol aceptó todo, a lo que Chun Gyo-won dijo. Sería vergonzoso si te pusiera las manos encima con tus subordinados aquí. Gracias por eso, mal amigo. Hwang Eol llamó a Chun Gyo-won un mal amigo, y considerando cómo eran ahora, parecía una descripción precisa. Fue refrescante, en cierto modo. No esperes que las cosas salgan a tu manera. Chun Gyo-won levantó su espada y el ki fantasma se levantó. Shi. Una energía sombría emanó de la espada, lo que hizo que Hwang Eol tragara saliva al sentir que la muerte se acercaba. Mientras muera, no habrá nada de qué preocuparse. Por supuesto, aquellos que me respetan podrían odiarte un poco. Chun Gyo-won murmuró. ¿Quieres que te mate o no? Hwang Eol cerró los ojos, empujó su cuello hacia adelante y dijo. Hazlo. Mátame. Chun Gyo-won suspiró al ver al hombre tan desesperado. Realmente eres divertido. Una última pregunta antes de que te mate. ¿Qué deseas? Las 4 personas con energía espiritual que mencionaste deberían ser fuertes, ¿verdad? ¿Cómo murieron?
¿Murieron a manos de mis descendientes? Chun Yeon tenía curiosidad por los demás, a lo que Wang Geol habló con ira. No. Fueron asesinados por una fuerza. ¿Una fuerza? Pretenden haberse ido ahora, pero todavía existen, te lo digo. Grieta. Chun Yeon sintió que Wang Geol estaba más enojado con esta fuerza que con él y preguntó. ¿Esa fuerza es el grupo MS? Wang Geol se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Descenso del Dios Demonio capítulo 172. Mal amigo. ¿Cómo lo supiste? Preguntó el sorprendido Wang Geol. Decir que adivinó el nombre con unas pocas palabras era extraño que la suposición fuera correcta. De nuevo, Chun Yeon pensó en la participación del grupo MS desconocido para ellos, no había lugar que el grupo MS no tocara, desde la política hasta los guardianes de puerta y Murim. Fue sorprendente que incluso este clan, que era horrible de controlar, fuera destruido. ¿Cómo te involucraste con ellos? Ante la pregunta de Chun Yeon, Wang Geol recordó el pasado. Hace unos 350 años, era el momento en que el clan marcial del dios de la espada, que no había podido establecerse en Murim, intentaba reconstruirse lentamente. Hace 350 años. Chun Yeon estaba desconcertado por la historia. No tenía idea de que el grupo MS existía desde entonces. Los tres, que todavía estábamos vivos como resultado de la sangre de las bestias espirituales, estábamos buscando una manera. La gente no había vuelto a ver a las bestias espirituales. Se necesitó mucha mano de obra y tiempo para encontrarlos. Luego llegó la noticia de que se había descubierto un Imo-Oji en el monte Oji. Fue la última bestia espiritual en este mundo. Así que nos movimos directamente para atraparlo. El Imo-Oji era el líder de todas las bestias espirituales, y el dragón de la tierra era más fuerte que los demás. Así que los tres salieron a cazarlo. Luchamos contra el Imo-Oji durante medio día. Los tres eran fuertes debido a sus largas vidas. A pesar de que tuvieron que trabajar juntos para derrotar al Imo-Oji, sucedió algo inesperado mientras revivían sus cuerpos juveniles. Esas personas aparecieron de repente. Tenía que ser en el momento en que todos estaban físicamente agotados. Una energía siniestra emanaba de un hombre con una máscara plateada y un hombre con cejas rojas. Cejas rojas. Chun Yeon recordó a alguien cuando escuchó la frase cejas rojas. Sin embargo, pronto se interesó más en la siniestra energía maligna. ¿Fue él? ¿La estrella asesina celestial llamada Cho Yusin? Wang Geol continuó hablando. Teníamos cuidado cuando aparecieron de repente. Wang Geol y los otros dos no notaron a la gente hasta que aparecieron. Y sabían muy bien que no se trataba de gente corriente. Entonces el del cabello plateado sugirió, te he estado vigilando durante mucho tiempo. Si te unes a nosotros, podremos ser los más fuertes en lugar de los herejes en Murim. No pudieron pasar la sugerencia. Podría haber sido diferente en cualquier otro momento, pero estaban exhaustos en la batalla con el Imo-Oji y pensaron que no era una buena idea. Si quieres tomarnos de la mano, ¿no deberías al menos revelar tu identidad? Como respuesta a la pregunta de Wang Geol, el hombre de cabello plateado dijo: bien. Creo que entendí algo mal. Somos parte del grupo Museon. Espera. Chun Yeon interrumpió la historia de Wang Geol. Wang Geol estaba perplejo de por qué este hombre dijo eso, lo que llevó a Chun Yeon a hacer una pausa por un momento y pensar, ¿es una coincidencia? Chun Yeon estaba bastante sorprendido por la respuesta de Wang Geol a su pregunta. ¿Y ese grupo era el grupo MS? Sí. El rostro de Chun Yeon se endureció. Hubo un tiempo en que le preocupaba el significado de este MS,
Pero no había ningún registro en internet. De ninguna manera Museon era el nombre falso de Chun Yeon. También era el nombre de su descendiente que le había dado la nanomáquina. Tiene que ser una coincidencia, ¿verdad? Se preguntó si simplemente estaba exagerando. Los nombres siempre pueden superponerse. El nombre Museon no podría haber pertenecido a una o dos personas en toda China, y tampoco era raro que las empresas inventaran nombres. Según sus subordinados que estaban atrapados en el hielo, el descendiente andaba con el nombre de Seon Muchun como vidente. Debe ser una coincidencia. No importa cómo pensara, no había forma de que Chun Museon creara tal organización. No había ninguna conexión en absoluto. Wang Eol, quien notó la seriedad, preguntó. ¿Hay algo mal, Dios demonio? No, continúa. Era sospechoso, pero Wang Eol continuó. Estábamos exhaustos y no en perfectas condiciones, así que terminamos escuchándolos. Sin embargo, su condición era que les dieran el núcleo y el cadáver del emoji. En otras palabras, deseaban a toda la bestia. Era imposible para Wang Eol y los otros dos renunciar a prevenir el proceso de envejecimiento. Al final, luchamos contra ellos. Debe haber sido apretado. ¿Y ustedes tres? No. Hubo uno que se fue. Wang Eol habló mientras temblaba. El anciano que no ocultó esa energía maligna había dicho. Clan marcial del dios de la espada. Jujuju. Finalmente te conocí. Es lamentable que seas así, pero espero que puedas satisfacerme. Un anciano que pronunció palabras que no entendieron. Tan pronto como el hombre terminó de hablar, extendió sus brazos hacia ellos. Con ojos temblorosos, Wang Eol dijo. Conocí al dios demonio y muchos más monstruos en mi vida, pero nunca un monstruo como él. A pesar de su agotamiento, los tres trabajaron duro. Por supuesto, Wang Eol aún no había alcanzado el nivel de maestro celestial en ese momento, pero nunca imaginó una derrota tan aplastante en solo unos segundos. Si Mao Yeon y los demás no hubieran intentado detenerlos, no habría podido salir de allí. Los ojos de Wang Eol se pusieron rojos ante la mención de Mao Yeon. Su rostro estaba lleno de ira y tristeza. Wang Eol, el último de ellos, trató de escapar de allí. Nunca soñé que volvería a huir en mi vida después de la pelea contigo, Dios demonio. Wang Eol, que apenas escapó con heridas graves, pronto fue a la base del clan y luego difundió rumores de que todos sus compañeros y él mismo estaban muertos. Al principio, enviaron muchos espías para averiguar si estaba vivo o muerto. Wang Eol tuvo que esconderse como un ratón muerto. Al menos hasta que desaparecieron, pensó que debería aumentar su fuerza. Contrariamente a sus deseos, esas personas habían invadido China hace mucho tiempo y ejercían influencia en la política, la economía y Murim. Tuve que cambiar de rumbo para sobrevivir. No sobreviviría, juzgando que los llamaban clan malo, así que trató de cambiar. En ese momento, fingimos ser buenos y entramos en Murim. A partir de entonces, fueron miembros de la asociación. Chun Yeon asintió con la cabeza. Así que eso fue lo que pasó. Fue solo entonces que supo por qué la asociación Murim los dejó entrar. La asociación Murim era como las fuerzas de la justicia que odiaban al clan marcial del dios de la espada. Escuché noticias de que el grupo se había disuelto repentinamente hace 15 años. Se desconocía el motivo. Parecía que algo grande le había sucedido al grupo MS y a las 6 espadas no quería perder la oportunidad. Desde entonces, los hemos estado rastreando. Rastreamos y perseguimos su paradero, buscando nuestra venganza. Su voz tembló cuando lo enfatizó.
Fue incluso más intenso que su ira por Chun Yeon al principio. Chun Yeon preguntó. Si no quieres, no tienes que responder, ¿es por Mao Yeon? Cuando Chun Yeon preguntó, Wang Leol expresó tristeza. No estaba seguro, pero pensó que el nombre pertenecía a una mujer, y que este hombre tenía una relación profunda con ella. Venganza, ya fuera amor o compañía, el dolor de Wang Leol por perder a alguien importante tenía que llenarse con venganza. En ese momento, Chun Yeon preguntó otra cosa. Espera, ¿has estado rastreando al grupo MS durante 15 años? Si se trataba de las 6 espadas, este grupo era famoso por espías y por tener información que nadie tenía. Así que Wang Leol le gritó a Chun Yeon por eso. Dios demonio, entraste y lo arruinaste en el momento crucial. ¿Qué? Chun Yeon se sorprendió por la acusación. ¿Qué se supone que significa eso? Después de una larga búsqueda, descubrí que estaban fuera de la barrera de la puerta y no dentro. Bueno. Era más información que Chun Yeon sabía. El resultado de rastrear a un grupo durante 15 años. Sin embargo, gracias al escenario de la prisión que estalló, resultamos ser objetivos incluso a los ojos del gobierno Inmurim. Todos fueron puestos bajo vigilancia como resultado de la fabricación de Chun Yeon. Ocurrieron hechos inesperados. Además, Chun Yeon firmó un acuerdo exclusivo con el Ministerio de Defensa Nacional, lo que significaba que ninguna otra organización que no fuera el grupo Yongchun podía salir de las puertas. Así que viniste aquí. Cum. Ante la pregunta, Wang Leol tosió. Las 6 espadas no tuvo más remedio que arriesgar sus vidas en esta guerra con el grupo Yongchun. No era solo para vengar una venganza de 1000 años atrás. Las cosas simplemente cayeron así, Dios demonio. Eres muy gracioso. Chun Yeon chasqueó la lengua, mirando al hombre. Si hubiera considerado a Chun Yeon su enemigo, habría matado al hombre a pesar de que su cuerpo era débil. Pero al final, el anciano mismo se había dado por vencido, sabiendo que no podía hacer mucho. Aún así, es desafortunado. Wang Leol miró el cielo nocturno. Era la primera vez que decía lo que le había pasado a alguien. El pilar del actual clan marcial del dios de la espada. No podía mostrar debilidades como esta, pero se sintió más a gusto después de hablar. Uff. Wang Leol, quien alivió su corazón, abrió los ojos y preguntó. Tengo una solicitud que pedirle al dios demonio. Si tú también tienes algo en contra del grupo MS. ¿En contra? Grieta. Wang Leol apretó los dientes. Bórralos de este mundo. Con eso, sacó su cuello. No hubo más dudas mientras decía todo lo que necesitaba decir. Se sentía injusto que no pudiera exigir su venganza, pero esto parecía estar bien. Chun Yeon luego le dijo. Pues bien. Esa petición, deja que este mal amigo lo haga. Una sonrisa se deslizó en los labios de Wang Leol ante esas palabras. Se sentía como si su soledad, dolor y vacío se hubieran llenado después de mucho tiempo. Gracias. Wang Leol se sintió a gusto. Se escuchó el sonido de Chun Yeon levantando su espada. Yeon. Tu venganza se deja al monstruo que puede conseguirla. No nos hemos visto en estos largos años, así que no me critiques cuando te vea barra oblicua. Toma. La hoja fría se detuvo en su cuello. Wang Leol abrió los ojos. ¿Qué estás haciendo? A lo que Chun Yeon respondió. Es un desperdicio matarte. ¿Qué? Cha cha cha. La espada del demonio celestial se convirtió nuevamente en una muñequera, lo que provocó que Wang Leol levantara la cabeza con ira. Estás simpatizando conmigo. No quería la simpatía de nadie. Chun Yeon respondió. No. Esto no es simpatía.
Solo estoy tratando de usarte. ¿Usarme? Chun Yeon sonrió. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Descenso del Dios Demonio capítulo 173. Mal amigo. 2. Cuá. Cuá. Los fuegos artificiales se elevaron hacia el cielo mientras los fuegos artificiales amarillos decoraban el cielo nocturno. Al ver la noche iluminada, los 6 maestros marciales no pudieron ocultar sus dudas. ¿Detener la guerra? Los petardos amarillos significaban alto, el rojo significaba retirada y el azul significaba reunión. La batalla ni siquiera había comenzado por mucho tiempo, y aún no habían entrado en el sitio, pero se les pidió que se detuvieran. De vuelta en el norte del sitio de Yongchun, maestro de las cuchillas. ¿Qué hacemos? Yeon Mukyeon estaba perplejo ante las preguntas y sus malas condiciones físicas no ayudaron. Chachan. Miró a 2 personas que chocaban constantemente con sus armas. Llegó con otro maestro de la espada, tratando de derribar al hombre pelirrojo con el que luchaba su compañero. Ni siquiera hemos sometido a este monstruo todavía. El monstruo con el que estaban lidiando era Ubon, y mientras luchaban por atravesar a este enemigo, la señal de alto se envió al cielo nocturno. ¿Es esa tu señal? Jeje Chachan. Ubon extendió con entusiasmo su espada mientras le preguntaba al maestro de la espada contra el que estaba luchando, pero ninguno de sus oponentes respondió. Bastardo. No le respondieron porque no podían permitirse dejar que su concentración en él flaqueara. ¿Qué debemos hacer? No podían descifrar su próximo paso y Yeon Mukyeon, que se había caído de una sola patada, no podía entender si realmente era una señal para terminar la pelea o si la señal provenía del enemigo engañándolos. Fue cuando. Tatatac. Señor. Dejen de pelear. En ese instante, alguien que Ubon asumió como uno de los miembros del culto le envió el mensaje a través de la telepatía. Ubon amplió la distancia entre él y los maestros de la espada para preguntar. ¿Qué? ¿Detener la pelea? Las 6 espadas fueron los únicos que dieron la orden de detenerse, ya que las señales para detener la guerra llegaron de ambos lados. Angustia. Otro fuego artificial iluminó el cielo, y esta vez fue la señal azul para reunirse. Los miembros del grupo Yongchun y las 6 espadas, que luchaban por sus vidas 30 minutos antes, pudieron reunirse frente a frente. En medio de la guerra, los ejecutivos del grupo Yongchun y los ejecutivos de las 6 espadas se habían reunido. Sin saber lo que estaba pasando, todos se reunieron bajo el llamado de Chun Yeon y Wang Eol, quienes eran los jefes de ambos lados. Señor de la espada, ¿por qué nos detuvimos? Preguntó el maestro de la espada de la matanza, Yang Mun, sin dejar de mirar a Wang Xin. Las heridas en sus cuerpos mostraban la ferocidad de la batalla entre los 2 guerreros. Jeun Seong-jong no tenía nada que decir. Aunque era el señor y presidente de las 6 espadas, no podía ignorar al anciano porque Il Yeon era su antepasado. Por otro lado, Gu Cheong-sa estaba mirando a Chun Yeon y no a Marayun, con quien había estado peleando. Este es el que habló Il Yeon. Chun Yeon derrotó al llamado dios de las espadas, por lo que no había nadie en las 6 espadas que no estuviera enojado con él. ¿Es tan fuerte? El aura que sentían era ordinaria. Por supuesto, aquellos que eran más fuertes podían enmascarar su presencia, pero los guerreros de las 6 espadas tenían curiosidad. Quiero pelear con él. Quiero probar su fuerza. John Dal-chung, uno de los maestros marcial de las 6 espadas, suspiró. Está empezando de nuevo. Gu Cheong-sa fue uno de los más interesados en las artes marciales, conocido por su fuerza debido a su voluntad de aprender de los más fuertes.
Incluso había peleado con Il-jeong antes, aunque fue golpeado hasta la muerte. ¡Ey! Ese monstruo no te perdonará como Il-jeong. Uno de los maestros de la espada le advirtió por si acaso. Sabía que miles de personas de su clan habían muerto en manos del dios demonio, y cualquier curiosidad les costaría la vida. ¿Quieres que pierda esta oportunidad? Gu Cheong-sa se humedeció los labios. Como guerrero Murim, la existencia más fuerte conocida estaba justo frente a él, estimulando sus impulsos como un plato gourmet preparado por el mejor chef. Solo necesito una causa. La situación actual era un alto el fuego que detuvo la guerra. Jeon Seong-jon fingió estar bien, pero le temblaban las piernas porque sufría heridas internas. Además, era evidente que Il-jeong no había podido derrotar al dios demonio. Estoy seguro de que tendré una oportunidad. Hwang Eol se adelantó y abrió la boca. Como representante de las 6 espadas, no, como Hwang Eol, uno de los usuarios de la sangre espiritual, les informaré la razón por la que los trajeron a todos aquí. Hablaba normalmente, pero todos escuchaban su voz. A diferencia de los miembros del grupo Yongchun que estaban desconcertados, los de las 6 espadas estaban ansiosos. Habían predicho este resultado hasta cierto punto, pero todos esperaban que la declaración de cualquier cosa menos la victoria no viniera de la boca de Hwang Eol. Ha habido un rencor de larga duración entre nosotros y la Orden del Demonio Celestial durante 1000 años, pero ahora es el momento de cambiar eso. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Ambos lados miraban a Hwang Eol con su máxima concentración. Desafortunadamente, tanto nosotros como la Orden del Demonio Celestial compartimos un enemigo común. El grupo MS. Susurro. Se produjo un cambio en los ojos de los miembros de las 6 espadas, reconociendo a su peor enemigo como el grupo MS después del colapso de la compañía Cielo Negro hace 27 años, ya no estaban obsesionados con la Orden del Demonio Celestial. Sin embargo, su situación con el grupo MS era diferente porque estaban constantemente en guerra entre sí. Después de una larga conversación con Chun-ma, descubrimos que el grupo MS nos ha estado preparando para librar una guerra sin sentido entre nosotros. Hwang Eol hizo una pausa y miró a su alrededor mientras decía, ¿vas a volvernos loco por este engaño? Ante la palabra de Hwang Eol, los miembros de las 6 espadas gritaron. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La voz de la gente resonó. Hwang Eol era experto en mandar a la gente y la postura sospechosa de las 6 espadas se transformó en una postura santurrona en un instante. Cuando se formó la atmósfera deseada, Hwang Eol dijo. Lo declaro. A partir de hoy, formaré una alianza con la Orden del Demonio Celestial para terminar esta batalla sin sentido y enfrentar al verdadero enemigo. ¡Guau! Cuando Hwang Eol terminó de hablar, todos los miembros de las 6 espadas gritaron. Desde su punto de vista, la palabra alianza era mucho mejor que la rendición, que todos temían. Hwang Eol miró a Chun Yeoun y tosió, lo que provocó que Chun Yeoun sonriera. Está bastante orgulloso de sí mismo. Originalmente, Chun Yeoun sugirió que el hombre se uniera a él, pero Hwang Eol rechazó la oferta de inmediato. No puedo hacer eso. Hwang Eol prometió que todo lo que no sea la integración podría ser posible. Sin embargo, dijo que nunca entraría en otro clan ni arriesgaría a los miembros de su clan, mostrando un último poco de orgullo frente a su rival de 1000 años. Gracias a mi capricho. Hwang Eol miró a Chun Yeoun y recordó la solicitud que había pedido por capricho. Era escéptico de que Chun Yeoun incluso escuchara la solicitud en primer lugar, ya que Chun Yeoun podría haber aniquilado fácilmente a todos los miembros de las 6 espadas si hubiera querido. Gracias por la amabilidad, dios demonio.
gracias a la misericordia de Chun Yeo-bun, pudo salvar las apariencias. Chun Yeo-bun, sin embargo, miraba la situación con una actitud diferente, como si viera una escena diferente cuando sintió que algo andaba mal. Alguien gritó en el cálido ambiente, no puedo entender esto. Ante el grito, todos se volvieron hacia la voz que provenía del maestro de espada fuerte Gucheonsa. Suspiró. Los otros 6 maestros marciales suspiraron, sabiendo que no estaba tramando nada bueno. La actitud idiota de ese bastardo. John Dal-chung, el maestro de la espada de Jade, miró hacia un lado y gritó en voz alta cuando su antepasado declaró una alianza, pero ahora centró su atención en Gucheongsa. Para. ¿Estás loco? John Dal-chung le envió un mensaje. Eslan. Sin embargo, el hombre solo sacó su espada y apuntó a Chun Yeo-bun. El dios de la espada que es tu señor llorará en el inframundo. Su sangre está en las manos de este hombre, ¿cómo podemos hacer una alianza tan fácilmente? Ante eso, las otras personas también murmuraron. Claramente lo que dijo era cierto. Si se usara esa palabra, nadie culparía a este hombre por actuar mal. Este bastardo. Wang Beol miró a Gucheongsa con ira. En el pasado, descaradamente le había pedido batallas a Wang Beol varias veces, cada vez que lo dejaban libre porque era miembro del clan. Sin embargo, esta era una situación drásticamente diferente. ¿Cómo te atreves a apuntarle con la espada? Quan Wubon dio un paso adelante con ira, causando que el piso se agrietara por la intensa energía que estaba liberando. De hecho, todos los miembros de la Orden del Demonio Celestial estaban llenos de rabia e intenciones asesinas. En ese momento, Chun Yeo-bun los detuvo y dijo: parece bastante atrevido. Cierto, tengo la sangre de tu antepasado en mis manos, ¿y qué? Al escuchar las palabras de Chun Yeo-bun, Gucheongsa sonrió. Eso era lo que quería. Un desafío que le permitiera levantar su arma contra Chun Yeo-bun. ¿Cómo puede un guerrero Murim decir eso? Si realmente estás formando una alianza, entonces convénceme, Go-oh. Antes de que pudiera decir más, una energía increíble se expandió en la atmósfera, y la sensación sofocante de la energía solo se vio reforzada por el aterrador silencio. ¡Qué energía tan fuerte! Incluso respirar era muy difícil y los efectos de la energía no se limitaban solo a Gucheongsa. Todos los 6 maestros marciales se pusieron pálidos, sintiendo como si tuvieran espadas en sus cuellos. Paso. Chun Yeo-bun caminó lentamente hacia Gucheongsa. Con cada paso, el rostro de Gucheongsa se volvió de un tono rojo más prominente. Mover. Tengo que mover mi cuerpo. Trató de mover el brazo, pero fue en vano cuando Chun Yeo-bun lo alcanzó. Goteo. Su rostro ya estaba empapado en sudor por el miedo a morir. Chun Yeo-bun le susurró al oído. Entonces, ¿debería matarlos a todos en lugar de formar una alianza? Habló con voz suave, pero no había forma de que los 6 maestros marciales no escucharan sus palabras mientras todos sus ojos revoloteaban en estado de shock. ¿Es posible este es, Dios demonio? Monstruo. La presión era tan abrumadora que no podían pensar en otra cosa. De hecho, esta era la primera vez que ejercían una presión tan fuerte sobre ellos. Solo entonces Gucheongsa se dio cuenta de que la alianza no era más que una fachada para mantener la dignidad de su clan. Shiri. Chun Yeo-bun puso su dedo en la frente del hombre. Niño. ¿Ya has cambiado de opinión? Se sentía como si el dedo pudiera perforar su cabeza en cualquier momento. Gucheongsa tragó saliva y dijo: yo cometí un error. Entonces sabes lo que se supone que debes decir. Gracias por formar una alianza. Al escuchar las palabras de Gucheongsa, Wang Beol tembló de ira.
Debido a un estúpido subordinado, la fachada ya no existía. Descenso del Dios Demonio capítulo 174. Código TQC. Todos los ejecutivos de Yongchun y las 6 espadas se reunieron en la sala de conferencias del grupo Yongchun. Sin embargo, en la cima estaban Chun Yeoun y Wang Geol, quienes eran los jefes de ambos lados. Wang Geol sostenía un puntero láser en la mano, que mostraba una ubicación específica en el mapa 3D sobre la mesa. Actualmente hay 38 ubicaciones estimadas. Después de rastrearlos, buscamos en 483 lugares, y los lugares restantes son los que aún no se han revisado. Las 6 espadas habían buscado en el exterior de la puerta cada vez que tenían la oportunidad después de firmar un acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional y trató de obtener las ubicaciones durante 10 largos años. A primera vista, la búsqueda pareció llevar mucho tiempo, pero dado que se realizó solo cuando las puertas estaban abiertas, fue asombroso. Entonces significa que uno de esos 38 lugares es la base del grupo MS. A menos que de repente decidan mudarse de lugar, puedo garantizar que hay un 90% de posibilidades de que tengamos razón. Wang Geol dijo con voz confiada. Era información confiable. La confiabilidad de la información fue alta ya que el tiempo en que las 6 espadas estuvo bajo vigilancia después del acto de la prisión no fue demasiado largo. 38 lugares, investigar esos lugares solo determinará la base del grupo MS. ¿Cómo ayudamos? Wang Geol respondió la pregunta de Chun Yeoun. No hay necesidad de buscarlos. En cualquier caso, esto es lo que hemos estado haciendo. Solo necesitamos un poco de ayuda menor. Dime. El derecho a explorar más allá de la barrera de la puerta. Excepto el gobierno y el grupo Yongchun, nadie podía salir. El acuerdo con el grupo Yongchun fue el permiso para deambular libremente incluso sin ninguna advertencia de puerta. Antepasado. Chun Yuhan se acercó a Chun Yeoun a través de la telepatía. La alianza se había formado por orden de nuestro ancestro, pero hemos estado en una relación hostil con ellos durante 1000 años. ¿No sería peligroso simplemente darles lo que quieren? El derecho a moverse libremente más allá de la barrera de la puerta era una autoridad que cualquier guerrero y clan Murin querría, por lo que Chun Yuhan desconfiaba de las 6 espadas. Chun Yeoun sonrió. Bien. Me pondré en contacto con el ministro de Defensa y le daré los derechos. Antepasado. Chun Yuhan estaba perplejo por cómo el hombre ignoró su opinión. Sin embargo, eso no fue todo. Sin embargo, si sales de la barrera para buscar, llevas a la gente de nuestro clan afuera. ¿Estás de acuerdo? Sí. Wang Geol dijo que estaba bien con eso. Si la autoridad se transmitía sin ninguna condición, no pasaría mucho tiempo antes de que las 6 espadas tomara el poder. Chun Yeoun bloqueó eso de antemano. Bien. Deberíamos estar agradecidos por eso. Hay uno más, ¿qué quieres decir? Wang Geol mostró lentamente un artículo de noticias. Eran las noticias falsas sobre la participación de Heun Seong-jong en el acto de la prisión. Ahora, las 6 espadas estaba teniendo dificultades para moverse correctamente debido a este caso, y todos sus contratos fueron rescindidos. ¿Qué pasa con eso? Señor, sabes que no fui yo. Heun Seong-jong le dijo cuidadosamente a Chun Yeoun. Se les pidió que aclararan el malentendido público. Ante eso, Chun Yeoun sonrió y dijo. ¿No es algo que deberías hacer por tu cuenta? ¿Eh? Heun Seong-jong, quien pensó que la alianza ayudaría en el asunto, se puso nervioso por la respuesta de Chun Yeoun. Actualmente, no fue acusado ni nada, pero el gobierno desconfiaba de él.
Si se retiran mis cargos, el alcance del movimiento será, sucedió antes de la alianza. Esa es tu tarea. ¿Cómo? Chun Gyo-un señaló al señor del culto, Chun Woo-jin. Nuestro señor actual ha estado encarcelado durante al menos 27 años. Eso también fue porque lo habían incriminado. Jeun Seong-jon se quedó en silencio. Él era una de las partes involucradas en el caso. Él también había sido uno de los guerreros Murim que tenía la tarea de comprobar las marcas de los muertos. Agradece que no te obliguen a aceptar la responsabilidad por ello. Jeun Seong-jeong y Hwang Eol no dijeron nada al respecto. En efecto. Por otro lado, los miembros del grupo Yongchun asintieron con la cabeza. En sus corazones, todos estaban preocupados de que Chun Gyo-un cediera debido a la alianza, pero ese no parecía ser el caso. Las negociaciones de la alianza estaban todas hechas. En última instancia, los detalles fueron decididos por el presidente y los ejecutivos, y la mayoría de ellos fueron finalizados por Chun Gyo-un y Hwang Eol. De ahora en adelante, es una carrera contra el tiempo. Las 6 espadas harán todo lo posible para encontrar al grupo MS y el grupo Yongchun decidió ayudar a los contratos rotos de las 6 espadas a su lado. Era una solución temporal, pero a largo plazo, las 6 espadas tendrían que depender únicamente de Yongchun. Por supuesto, las 6 espadas hará todo lo posible para restaurar su honor. En la sala de conferencias después de que las 6 espadas se fueran, Bimak Peon le entregó un teléfono a Chun Gyo-un. Mi señor. Arg-young. Era Arg-young, descendiente de Arg-ui y discípulo de Chun Gyo-un. Había sido trasladado a Rusia gracias a la habilidad de Ee. Escuché lo que pasó. Me siento tan avergonzado. Arg-young quería conectarse directamente con Chun Gyo-un. Sin embargo, esperó debido a la guerra total que sucedió. ¿Dónde dijiste que estás ahora? Cerca de la ciudad de Bratsk. Bratsk es una pequeña ciudad en el Oblast de Irkutsk, Rusia. Quería entrar a la ciudad, pero Arg-young no tenía pasaporte y no sabía ruso, por lo que no pudo atravesar el muro. Maestro. Lo siento, pero ¿podría enviar a alguien que pueda entender ruso y mi pasaporte? Es imposible vagar fuera del muro para siempre ya que el muro exterior estaba lleno de sustancias tóxicas. No era bueno estar expuesto a esas cosas por mucho tiempo, incluso si se trataba de Arg-young. Lo sé. Mantenga su teléfono inteligente encendido. Ellos vendrán. Lo siento por todo esto. No es tu culpa. No te preocupes. Gracias por decir eso. Esperaré. Chun Gyo-un colgó el teléfono. Estaba planeando encontrarse con los descendientes del Palacio de Hielo del Mar del Norte que habían ido a la isla Olkhon del lago Baikal en Rusia. Mirando a los ejecutivos, Chun Gyo-un dijo. Iré a Rusia por un tiempo, no tomará mucho tiempo así que, sí señor. Baekji lo había llamado. ¿Qué? ¿Te importaría dar un paso atrás con nosotros 3 por un momento? Chun Gyo-un estaba desconcertado. Los 3 eran Moon Ran-jeon, Ubon y Baekji. Chun Woo-jin, quien lo notó, se puso de pie y dijo. Ancestro, parece que tienen algo que decirte. Ahora nos despediremos. Después de que se levantó, los demás lo siguieron y se fueron después de que se inclinaran. Incluso Yusua, Im-soi y Shakena también salieron. Entonces Baekji dijo. Mi señor. Escuché de Ubon y el gran anciano que sabes la razón por la que estábamos invernando. Sí. Tenían un código dividido en 3 partes dejado por Chun Museon. Era la ubicación del paquete de tiempo que se arregló para que Chun Gyo-un accediera. Según el vidente llamado Seong Mu-chun. Mi señor.
Lo que el señor está haciendo es importante, pero creo que encontrar ese artefacto divino lo antes posible es lo correcto. Moon Yeon también asintió. Baekji tiene razón. Yo también creo eso, y con Baekji, que estaba en manos del grupo MS, creo que el artefacto divino podría haber caído en sus manos, por lo que recuperarlo por adelantado parecía ser lo correcto en este momento. ¿O no? Yo también pienso lo mismo, señor, por favor, ¿no pensaste lo mismo? Los labios de Ubon se torcieron ante las palabras de Baekji. El trío pensó lo mismo. Pensaron que recuperarlo lo antes posible era lo correcto. Ya veo. Chun Gyo-un también había estado pensando en eso desde que Baekji recuperó la conciencia. Si su suposición fue correcta, este artefacto divino tiene que ser un paquete de tiempo. Uf. Él suspiró. La máquina del tiempo puede ser utilizada por una sola persona. Desde la perspectiva de sus subordinados, no les importaba morir por esto, pero Chun Gyo-un no podía aceptar su sacrificio. Bien. Eso hay que traerlo de vuelta. Solo entonces puede analizarlo y producirlo. Sin embargo, dado que el paquete de tiempo era algo futuro, había una alta probabilidad de que los materiales no estuvieran disponibles y que Nano estuviera bloqueado. Vaya. Moon Yeon, que se ha vuelto un poco experto en la cultura moderna, puso una tableta de pantalla táctil sobre la mesa. Dibujaré mi parte. Ella dibujó algo en la pantalla blanca. Se dibujaron un total de 36 triángulos de varios tamaños. ¿Eh? Los dibujos de mi esposa son diferentes a los míos. A continuación, Ubon dibujó sus 36 combinaciones de rectángulos y cuadrados. El último fue Baekji. Baekji tenía círculos y 36 triángulos diferentes. Código TQC. El código TQC, un cifrado, se creó alrededor del año 2600. El código TQC se puede interpretar formando una combinación de triángulo, cuadrángulo y círculo. Era un código que era completamente imposible de interpretar si faltaba una de las tres personas. El descendiente, Chun Museon, había tomado medidas para evitar la pérdida del artículo. ¿Puedes interpretarlo, Nano? Escanearé el código TQC. Los ojos de Chun Yeon temblaron cuando se escaneó el código. El código escaneado se superpuso en una ubicación en realidad aumentada y luego se convirtió en un patrón complejo similar a un código de barras. Combinación de código TQC completa. Descifrar la contraseña. No tomó mucho tiempo descifrarlo. No mucho después, se mostró el mapa de China y se dibujaron numerosas líneas rojas, todas convergían en un punto. Uf. La ubicación era, Hubei. Fue en Hubei. Era un lugar lejos de la ciudad de Jinan. Mientras Chun Yeon lo miraba, parecía un valle de montaña. Sin embargo, había algo extraño. Si su memoria era correcta, el lugar estaba bastante cerca de las coordenadas que Wang Beol señaló como la base del grupo MS. La distancia era alrededor de 1 a 2 kilómetros diferentes. Sentía que lo que temía se estaba volviendo real. Tengo que darme prisa. Si había estado allí antes, entonces tal vez había estado allí una vez. ¿He estado en ese lugar? Mientras preguntaba en sus pensamientos, Nano respondió. Coordenadas 31 23 38, 6 n centésimo décimo 16 23, 8. Este es un lugar en el que el usuario ha estado antes. ¿Qué? Entonces, ¿es realmente un lugar en el que ha estado Chun Yeon? Mientras estaba desconcertado, un video se reprodujo en sus ojos. Esto es, el Valle de la Espada Muerta. Hace mucho tiempo, era el lugar donde habían luchado su antepasado, Chun Ma, y el dios de la espada.
Era el lugar donde la montaña se hundió hasta el fondo y creó el valle. Estaba escondido allí. Era el lugar más inesperado. En cualquier caso, era mejor si todavía estaba allí. Como era un lugar que Chun Yeon visitó una vez, entonces podía usar el movimiento espacial. Señor, ¿lo entiendes? Preguntó Ubon. Chun Yeon los miró y dijo. Nos estamos moviendo ahora mismo. Un cuarto de baño lleno de vapor caliente. Chasquido. Una mujer desnuda empapada en agua tibia de la ducha con los ojos cerrados. La mujer apreciaba la música jazz mientras movía su cuerpo al ritmo de la música. Le gustaba terminar el día así. Frente a la cabina de ducha entreabierta, había un altavoz Bluetooth, una toalla grande y una máscara plateada con una marca Seum. Estaba disfrutando de la música, pero luego dejó de tararear. Gruñido. Apareció una grieta en la pared a la izquierda de la ducha y sucedió algo extraño. Se sintió como si la pared se abriera y algo apareciera. La cosa extraña se estremeció. Oh. Kiaak. Grieta. Sorprendida, retrocedió con fuerza, rompiendo la pared de cristal y cayendo. El hombre que parecía estar atrapado en la pared dijo con el ceño fruncido. Maldita sea. Mi señor. Muro, estoy en un muro. Fue Ubon quien quedó atrapado en la pared. La mujer desnuda, que no podía entender lo que estaba pasando, levantó lentamente la cabeza y miró hacia atrás cuando sintió algo extraño. Detrás de ella había una mujer pelirroja y un hombre con traje negro y ojos penetrantes. ¿Este hombre? La mujer desnuda no pudo ocultar su sorpresa. Chun Yeon, que estaba mirando su expresión, preguntó. Tú, pareces conocerme. Descenso del Dios Demonio capítulo 175. Código TQC 2. La mujer desnuda era tan hermosa que haría que cualquiera exclamara una vez que la viera, pero la expresión de Chun Yeon no cambió ni un poco. Más bien, ella era la única persona que estaba preocupada por la situación, ya que estaba en el suelo usando su cabello largo para cubrir su pecho por vergüenza. Sí, señor. Ubon, que estaba medio atrapado en una pared, pidió la ayuda de Chun Yeon. Al verlo, Baekji negó con la cabeza y dijo. Deja de jugar y sal. Jeje. Grieta. Ubon se rió entre dientes y luego rompió la pared de la ducha cuando salió. Ubon, que poseía la agilidad suficiente para atravesar fácilmente el acero, solo estaba jugando actuando atrapado en los ladrillos de las paredes. Chun Yeon miró a su alrededor. Definitivamente estaba donde apuntaban las coordenadas, pero nunca esperó aparecer en un baño. El problema no era la ubicación, sino cómo se ocultaba el código TQC. ¿Eso? Los ojos de Chun Yeon brillaban cuando extendió la mano para colocarse la máscara junto al altavoz Bluetooth. La letra CE estaba grabada en la superficie de la máscara. Jaa. Chun Yeon se sintió emocionado, ya que esto era justo lo que esperaba. Tú, pareces ser uno de los 10. Al escuchar las palabras de Chun Yeon, su rostro se puso rojo porque ya no tenía nada que ocultar. ¿Sabe quién soy? Su verdadera identidad era CE, uno de los 10 ejecutivos. A diferencia de los otros ejecutivos que eran reemplazables, ella era una ejecutiva clave. Chun Museon. Y en unos segundos, logró reconocer la identidad del hombre. Nunca había soñado que él alguna vez entraría en su base oculta. Ustedes parecen estar usando este lugar como base. Chun Yeon se sentía nervioso. La presencia de uno de los ejecutivos del grupo MS significaba que el paradero del artículo dejado por su descendiente podría verse comprometido. Señor Chun Ma.
La voz de Moon Ranjeong estaba llena de preocupación, y Chung Gyo-eun miró a See, que estaba en el suelo. Parecía que todos querían interrogarla para saber exactamente cuándo el grupo MS comenzó a establecerse en este lugar y si habían tocado el artículo de Chun Museon. Mujer, fue cuando. ¿Cuán? El sonido de algo rompiéndose con fuertes vibraciones resonó por todo el edificio. Cuando todos miraron hacia la dirección del sonido, la pared se rompió y algo voló a gran velocidad. ¿A dónde cree que va a llegar? Ubon rápidamente trató de bloquear el proyectil extranjero con su espada, sonido metálico seco. ¿Qué? Pat. ¿Cuán? La espada de Ubon se rompió, lo que provocó que su cuerpo rebotara cuando atravesó una pared. Cuacuan. ¿Cómo te atreves? Moon Ranjeong, enfurecida por lo que acababa de presenciar, se apresuró a alejar a su esposo de cualquier peligro y desplegó una técnica de defensa. Papá. Los ojos de Moon Ranjeong revolotearon hacia el oponente, quien no parecía moverse a pesar de que usaba la mejor técnica de defensa de su clan. Se preguntó si había aparecido algún monstruo, pero sorprendentemente apareció una mujer con ropa de un color único. Tercer invitado. La expresión de See se iluminó una vez que vio a la mujer. Por otro lado, la expresión de Moon Ranjeong se oscureció. ¿Qué es este sentimiento? La sensación no era que su energía interna estuviera bloqueada, sino más bien la de golpear una roca sólida. La mayoría de las personas sufrirían lesiones internas si no tuvieran una comprensión igual de la energía interna, pero la técnica de defensa no parecía estar funcionando contra esta mujer. Tenía curiosidad sobre qué tipo de ratas vinieron, pero veo que solo fuiste tú. La mujer con ropa de colores únicos, llamada el tercer invitado, trató de mover su puño hacia el pecho de Moon Ranjeong. ¿Cuac? Moon Ranjeong reflexivamente se echó hacia atrás. En ese momento, Baekji se movió para patear las costillas izquierdas de la mujer. ¡Pac! Baekji frunció el ceño. Siempre se las arregló para mantenerse al día con Moon Ranjeong, por lo que pensó que tenía una oportunidad contra esta mujer, pero su pie estaba herido en lugar de las piernas de la mujer. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Patear las costillas de la mujer fue como patear un pilar hecho de algún tipo de acero con los pies descalzos. ¿Tú, me rompiste la pierna? El tercer cambió su camino y decidió realmente romper la pierna de Baekji, ya que todavía estaba cerca de sus costillas, pero Baekji logró reaccionar instantáneamente. ¡Cuán! Su puño cerrado había atravesado el suelo porque Baekji pudo sacarse la pierna en el último segundo. Sin embargo, en el momento en que su puño tocó el suelo, quedó un cráter en el suelo. El tercer invitado de hecho tenía un poder inmenso. ¿Qué clase de poder es ese? No había rastro de artes marciales o energía interna de la mujer. De hecho, parecía que su poder no provenía de la energía interna, sino de la pura fuerza muscular, pero era difícil de creer porque su cuerpo no mostraba ninguna masa muscular notable. ¡Fantástico! Baekji rápidamente extendió su pierna una vez más hacia su pecho y cara, pateando 8 veces seguidas. ¡Papapac! Ni siquiera se está moviendo. Baekji no pudo ocultar su sorpresa cuando su pierna comenzó a sangrar con cada patada, mientras que su cuerpo no parecía estar molesto por su ataque relativamente poderoso. Woron. Debido a que el espacio estaba muy cerrado, Baekji no podía ejercer mucha fuerza y decidió cambiar sus tácticas. Decidió envolver sus pies y cubrir su pierna con energía invisible. Papapac. El cuerpo de la mujer ahora estaba siendo empujado hacia atrás por las patadas que tenían su poder amplificado, pero Baekji aún no estaba satisfecho. ¿Ella también podría manejar esto? No tenía ningún sentido.
¿Quién era esta mujer? Bastardo. La mujer estaba enfurecida con Baekji por hacerle sentir dolor, así que trató de moverse cuando alguien agarró su cuerpo. Eso es suficiente. Era Chun Yeobun. Chun Yeobun, que la sostenía, entrecerró los ojos. Trató de sellar sus puntos de sangre de inmediato, pero eso no pareció funcionar. Entonces se dio cuenta. ¿No hay puntos de sangre? Los humanos deberían tener puntos de sangre en los mismos lugares de sus cuerpos, pero el cuerpo de la mujer no parecía tener ninguno. Se confundió aún más cuando la mujer dijo: definitivamente diferente de lo que escuché. Se gritó: si no lo atrapamos, este sector está en riesgo. Tercer invitado. Pensé que no tendría que lidiar con él, pero supongo que no puedo huir de esta terrible experiencia. Tan pronto como dijo eso, sucedió algo sorprendente. Una luz amarilla comenzó a brillar en sus ojos justo antes de que un rayo saliera de ellos. Silbido. Chun Yeobun, quien fue golpeado a quemarropa, rebotó y voló a través de la pared. Cuacuacuan. Mi señor. Baekji y Mundran Yeon gritaron preocupados por él. En medio del caos, Se agarró una toalla, envolvió su cuerpo con ella y se puso la máscara. Me alegro de que apareciera Elena. Ella confiaba plenamente en Elena, que era el verdadero nombre del tercer invitado. Aunque fue llamada como invitada, era una superhumana dentro del grupo MS. En otras palabras, trascendió a otros seres humanos. Estrictamente hablando, no hay nada humano en ella. Por supuesto, ella había salido de la puerta. Como había salido sola de la puerta, técnicamente sería etiquetada como una entidad especial. A diferencia de los otros tres invitados, ella no podía dejar este lugar porque hizo un contrato, pero esto en realidad era beneficioso para MS Fantástico. Elena corrió hacia Chun Yeobun con la furia de un rinoceronte frenético, como si quisiera aplastar su cuerpo. Cuacuacuan. Pac. Mientras corría para matarlo, Chun Yeobun la detuvo mientras aún se movía. Elena, que miró a Chun Yeobun sosteniéndola, se sorprendió. Tú, pareces fuerte. Solo unas pocas personas habían sido lo suficientemente fuertes para detenerla, pero Chun Yeobun ni siquiera parecía tener problemas para hacerlo. Entonces prueba esto. Como su mano estaba restringida, Elena usó su pierna para patear el cuello de Chun Yeobun. Disco. Su expresión se endureció. Aunque definitivamente golpeó su cuello, se sorprendió cuando el cuello no se rompió y cuando Chun Yeobun ni siquiera intentó moverse. ¿Ya terminaste? ¿Tú, eres humano? Cuando se trataba de pura fuerza física, Elena era considerada un monstruo. Sin embargo, después de someterse a 5 reconstrucciones corporales, Chun Yeobun ya había superado los límites del cuerpo humano y ahora estaba en el nivel de maestro del vacío, lo que significa que su energía interna superaba la de las bestias espirituales. Elena sonrió y dijo: interesante. Esta es la primera vez que veo a un humano como tú. Ella definitivamente no es una humana. Al escuchar sus palabras, Chun Yeobun supo que no era humana. Su falta de puntos de sangre lo avisó, pero aún buscaba pruebas sólidas. Bueno, no importa. Después de todo, había visto tantos no humanos que desarrolló tolerancia hacia ellos y ya no mostró ninguna sorpresa. Elena lo miró con emoción. Excelente. En esta era, tú, un terrícola, y yo, que hemos vivido en un lugar con una fuerza gravitacional 100 veces mayor que la de la Tierra, competiremos para ver quién es el más fuerte de Quan. Antes de que pudiera terminar de hablar, Chun Yeobun le aplastó la cabeza con el puño. Su cuello estaba doblado hacia un lado por el puño que estaba infundido con la unificación de energía, lo que la hizo colapsar en el suelo. A pesar de que su cuello estaba doblado,
Todavía hablaba, te estaba hablando, cobarde. Chun Gyo-un rápidamente cerró la brecha. Cierto, hablas mucho. Mientras ella estaba de rodillas tratando de levantarse, usó su rodilla para golpearla en el estómago. Quan. Ak. Normalmente no sentía dolor por ningún golpe físico, pero este era diferente. La unificación de energía que enfocó toda la energía enfocada en una parte del cuerpo la hizo sentir un dolor intenso a pesar de su cuerpo fuerte. Eik. Estaba enojada porque Chun Gyo-un no le estaba dando la oportunidad de moverse, y decidió disparar otro rayo de luz de sus ojos. Chasquido. Sin embargo, el espacio entre ellos donde debería haber viajado el rayo se distorsionó repentinamente cuando un agujero negro pareció aparecer y absorber el rayo amarillo. ¿Qué fue eso? ¿Pensaste que el mismo truco volvería a funcionar? Tan pronto como dijo eso, Chun Gyo-un volvió a levantar el puño y lo golpeó en el estómago. Estallido. ¡Ak! Cuando se formó un cráter en el suelo por la fuerza, los dos cayeron de nuevo. Mientras caía, la mujer trató de alejarse de Chun Gyo-un. ¡Pak! Antes de que pudiera ir a ninguna parte, Chun Gyo-un la agarró rápidamente por el cuello. ¿A dónde vas? Déjame ir. A pesar de que Chun Gyo-un también estaba cayendo, pudo abofetearla una vez más. Sin embargo, su cuerpo sobrehumano le permitió permanecer ilesa a pesar de la fuerza que había ejercido. Lee. Su boca estaba destrozada por la bofetada, arrastrando las palabras. Un humano normal habría muerto por el impacto, pero esta mujer definitivamente no era humana. De hecho, su rostro volvió a la normalidad justo después y no mostró ningún signo de dolor. Bastardo. Voy a matarte. El rostro de Elena, que había vuelto a la normalidad, hablaba normalmente. Chun Gyo-un respondió. Eres interesante. ¿Cuánta fuerza debo usar para que sientas un dolor tan insoportable que estarás pidiendo la muerte? Al escuchar esas palabras, sus ojos se estremecieron. Quan. Quan. Cuacuan. Los sonidos del rugido crearon la atmósfera de una guerra intensa. Las vibraciones eran tan fuertes que los azulejos de la habitación se caían. Que sintió el inmenso poder, habló a los subordinados de Chun Gyo-un con voz firme. ¿Oyes ese sonido? Si detienes esto ahora y te rindes, puedo garantizar tus vidas. En respuesta, Ubon apuntó su espada a su cuello. ¡Qué mierda! Baekji gruñó en voz baja. Quería huir mientras estaban ocupados con la pelea que ocurría abajo, pero no podía moverse porque estos tres eran demasiado rápidos. Este sector es mi base y orgullo. Sería mejor dejar de lado la ilusión de que puedes salir de aquí con vida. ¿No puedes escuchar los sonidos de su pelea desacelerándose? Como ella dijo, los sonidos de la batalla desde abajo se estaban desacelerando, a lo que Se sonrió y continuó. Debes darte cuenta de que la existencia de Chunma en la que crees tanto no es más que un ser humano en comparación con el grupo con poderes ocultos, ruido sordo. Algo apareció frente a ella. Que miró lo que apareció de repente, se puso rígido. Era Elena, la tercera invitada, cuyo rostro era un desastre y cuyos brazos y piernas estaban amputados, lo que hacía difícil reconocer su forma. ¿Qué es esto? Al ver su reacción nerviosa, Ubon sonrió. Parece que eres tú el que no entiende. Jeje. Si te ha gustado el contenido no olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte de más actualizaciones. Que tenga bonito día. Hasta la próxima.